la opción de compartir. Y ya lograron leer un poquito de la práctica. ¿Qué práctica vamos a ver hoy? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Entonces, buen día, ¿sí se puede ver mi pantalla? Así es. Glenda y Ana. Ya se ve. Piña en almíbar y mermelada de mora. Ya, empezamos. Recording in progress. Ahora sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de 10 y vamos a presentar piña en almíbar y mermelada de mora. En la siguiente diapositiva tenemos los fundamentos tecnológicos. Como tratamiento térmico, es un proceso que permite que los alimentos alcancen una temperatura específica, lo cual mantiene durante un tiempo predeterminado y se enfría en un recipiente herméticamente sellado. Esto permite alargar el tiempo de vida útil de los alimentos garantizando su inocuidad. Tenemos la esterilización, que es básicamente lo mismo para los diferentes tipos de conservas, ya sea alimentos sólidos, líquidos o mixtos, con temperaturas superiores a 100 grados, con el fin de eliminar pues, toda la actividad microbiana y enzimática. Por último, tenemos el envasado al vacío, que consiste en retirar el oxígeno del interior del envase para evitar la oxidación y prolongar el periodo de vida y calidad del alimento. En la siguiente diapositiva podemos observar qué tipo usamos, pero primeramente, ¿qué es el almíbar? Es una solución de azúcar y agua, y en este caso con una densidad de 29 grados, con una temperatura de 103 grados Celsius, y en los grados Brix entre un rango de 25 a 40, con un pH entre 3.5 a 4.2. Los grados Brix pues, nos indican la unidad de medida de la cantidad de sólidos solubles que hay en una sustancia por el peso total de la solución. Y en este caso utilizamos el hilo flojo, que consiste entre tomar el almíbar entre los dedos pulgar e índice, y al quererlo separar, pues se forma un hilo fino y quebradizo. Nuestro procedimiento fue para esta práctica fue seleccionar la fruta, desinfectarla, partir en trozos, cortar, pesar, realizar el almíbar y posteriormente precalentar y esterilizar. En la siguiente diapositiva podemos observar una tabla con las características sensoriales a las 24 horas y posteriormente a los 3 días. En las 24 horas, pues se observó que la piña era de un color amarillo brillante, el almíbar era translúcido, su olor era característico, su apariencia y textura pues era agradable y firme. A los 3 días el olor fue más el olor al almíbar. El color de la piña fue amarillo brillante, su sabor también fue dulce, su textura y apariencia pues fue firme y agradable también. El tiempo del proceso total fue de aproximadamente 45 minutos. En la siguiente diapositiva podemos observar el costo neto de la preparación, que fue de 5,49, y el de la porción individual fue de 34 centavos para las 16 porciones. También obtuvimos un peso neto de 857.40 gramos y el peso final fue de 496. Esto ha disminuido pues debido a la cocción del almíbar, más que todo, porque la piña estaba cruda. Y en la siguiente diapositiva podemos observar el cálculo del valor nutritivo para determinar si hubo variación en cada ingrediente. Y también pues no hubo diferencias muy significativas en las proteínas, carbohidratos, grasas y minerales, pero sí en las vitaminas, ya que se ven afectadas por el calor, y en este caso pues fue la vitamina C. Siguiente. Mermelada de mora. Consiste en una mezcla del azúcar de la fruta y el azúcar agregado con la pectina presente o adicionada para formar un gel. A temperatura de 104.5 centígrados, 65 grados Brix y un pH de 3.5, como podemos ver en la fotografía, ¿verdad? Que se le tomó a la mermelada cuando se realizó. El procedimiento, se desinfectó la fruta, se esterilizó los envases, la cocción de la fruta, agregar ácido cítrico, mezclar pectina, que es la gelatina sin sabor, medir pH, envasar y esterilizar. En ambos procedimientos se utilizó ácido cítrico, el cual se utilizó como preservante y regulador de pH.
Entre los resultados tenemos las características sensoriales a las 24 horas. La mora presentó un color morado intenso, apariencia gelatinosa. A los 3 días, el olor fue característico a mora, color morado intenso, sabor dulce y ligeramente ácido a la vez, textura gelatinosa y granulada, apariencia brillante y un tiempo de cocción de 50 minutos y una esterilización final de 10 minutos. En los costos para la elaboración, tuvimos un costo de 20,16, un peso bruto de 1,274, un peso neto de 1,058 y 52 de desgaste. Una preparación, un peso final de preparación de 581, un peso por porción de 30 gramos y un número de porciones de 19. Un costo por unidad de 1,06. En el cálculo del valor nutritivo, podemos darnos cuenta de los cambios durante el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas, grasas y minerales no sufrieron cambios significativos, como los carbohidratos, que hubo un aumento significativo al final de la preparación. Las vitaminas se ven afectadas, ¿verdad? Por el calor, especialmente la vitamina C, un aumento en la vitamina A debido al añadir azúcar fortificada a la mermelada. Nuestro tamaño de porción acá fue de 30 gramos. Entre las conclusiones, se evidenció que el aplicar calor por un periodo de tiempo provocó la pérdida de ciertas características organolépticas, tales como el color. Sin embargo, se garantizó el alargamiento de la vida útil del producto, ya que durante el almacenamiento no se observó ningún cambio. En el almíbar de piña y mermelada se utilizó ácido cítrico como preservante y regulador de pH. A través del etiquetado nutricional se comprobó que existen pérdidas de nutrientes al aplicarle tratamiento térmico a los alimentos, especialmente a las vitaminas. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Okay, gracias. Si solo pudiera regresar a los cambios de los nutrientes de la mermelada, por favor. Repito, vamos a ver. Aquí nos decía, proteína no sufre cambio y carbohidratos hubo un aumento. ¿Un aumento con relación a qué? A la preparación final. Si pudieras explicarme un poquito cómo concluyeron que hubo un aumento, por favor. Debido a que se le agregó más azúcar. Ok, tenemos que tener un poquito de cuidado porque es cierto que sí se le agrega azúcar, pero eso es parte de la receta. Con los carbohidratos habría que analizar, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tomo una fruta y la licúo? A nivel nutricional, en teoría está todavía todo ahí, de pronto una que otra vitamina podría haberse perdido por la parte mecánica, no es muy común, pero podría ser, o porque ya se expuso a la luz. Pero a nivel de carbohidratos, ¿qué sucedió? Al licuar la fruta. No sé. ¿No se perdieron? No se pierden, no del todo. Tal vez alguien más, no necesariamente del grupo, entre Ana y Glenda, puede ser alguien más del laboratorio. Sí, ¿qué pasa? Con los carbohidratos de una fruta, tengo la fruta entera. ¿Cuál es la diferencia en los carbohidratos entre comerme la fruta entera y comerme la licuada? Que aumentan. Están un poco más disponibles los azúcares de absorción rápida, pero sí, es como lo que mencionan aquí Emma y Andrea. Sí, la fibra se destruye. Entonces, ese es el tipo de cambios que se supone reporten aquí. El cambio de carbohidratos. ¿Qué sucedió si los licué? Bueno, pues hubo una cierta destrucción de la fibra y por ende los azúcares
dentro de la fruta están más disponibles para una absorción más rápida. Esto ya a nivel clínico, por ejemplo, me va a provocar picos o una curva más elevada de azúcar en el momento de absorber. Entonces, este es el tipo de cambios que se supone reporten. No hubo necesariamente un aumento porque ya es parte de la receta el azúcar que se le iba a agregar. Sí, como cuando pasa cuando uno se come una naranja y se toma el jugo de naranja. Exactamente. O por ejemplo, aquí, bueno, pues se calentó el azúcar, entonces pueden investigar un poco más qué sucede a nivel de si se cristaliza, si se descristaliza, qué sucede, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Sí, bueno, pasa una cristalización si se prolonga el tiempo. Exactamente. Normalmente, por ejemplo, la miel más pura va a venir un poco cristalizada porque esa misma pureza hace que a temperatura ambiente pues haya cristales. Entonces también nos sirve como un control de calidad. Gracias, Desiree. Muy bien. Nada más el resto pues está bastante bien. Vamos a pasar entonces a la práctica. Les voy a proyectar un momento. Bueno. Entonces, si me pueden decir de qué es la práctica hoy, solo con lo que leyeron del manual. Radiación y aditivos. Muy bien, sí. Entonces, este es el laboratorio número 6, el que vamos a ver hoy, y vamos a estar haciendo la práctica de microondas y aditivos. Entonces, van a ver, esta es bastante cortita. Un segundito, ahí está. Bueno, lo que vamos a estar preparando, vamos a estar haciendo dos preparaciones. Una en microondas, que es el ratatouille, y otra para aditivos, que van a ser unas compotas. Entonces, ¿alguno de ustedes ha comido ya ratatouille? ¿No? No. ¿Sí? Ah, bueno, pero la mayoría creo que no. Sí, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, ok. Entonces, sí, creo que la mayoría solo vimos la película, pero no lo hemos comido, ¿verdad? Entonces, pues, dependiendo cómo estén organizados, si son parejas, pues una persona del grupo va a preparar el ratatouille, y si son tríos, pues puede prepararlo dos personas, o al revés, ¿verdad? Dos personas las compotas con aditivos, y pues varias personas van a probar esta receta. Entonces, vamos a hacer una comparación, esa es la idea, ¿sí? La preparación en microondas versus la preparación en cazuela. ¿Cuáles son los ingredientes que van a necesitar? Por favor, vamos a ver, Julia, ¿puedes hacer la lectura de los ingredientes? Sí, sería 2 cebollas medianas finamente picadas, 2 zucchinis medianos rebanados, una berenjena mediana pelada y en trozos, un pimiento rojo, un pimiento verde, 2 tomates grandes, firme microondas más maduro cazuela o un cuarto de taza de jugo de vegetales o tomate, 2 dientes de ajo en trozos, una cucharadita o un ramito de perejil, polvo o fresco, una cucharadita de sal y hierbas al gusto como orégano, romero, tomillo, albahaca y pimienta. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ven, pues muchos de los ingredientes son los que visualmente ya pueden identificar en la imagen o en la película. Aquí nos piden una berenjena mediana pelada y en trozos. Ustedes pueden decidir hacer las rodajas así circulares o idealmente lo van a hacer en trozos. Es decir, que no les va a quedar como se ve aquí necesariamente ni como es en la película, sino que es más como trozos o cubitos de los vegetales revueltos. La berenjena preguntaban, de hecho, en el otro laboratorio, porque parece que hay una berenjena china. Sí, entonces pueden utilizar cualquiera de las dos. Lo importante es que pues intenten ser consistentes con el tamaño de los trozos para que el cocimiento se dé de forma uniforme.
Pueden utilizar un pimiento rojo y un pimiento verde. Si por alguna razón no consiguen el verde, pueden utilizar 2 rojos. Y si no, también pueden utilizar el otro chile que se llama el morrón. Entonces, cualquiera de esos, lo importante es que en cantidad sea 2. Nos piden además 2 tomates grandes. Estos son los que ya utilizamos para cocina, ¿verdad? Aquí en Guatemala no los de ensalada, los redondos grandes, sino los tomates que usualmente consumimos. Y nos solicita que sea firme para el que se va a utilizar para el microondas y más maduro para el que se va a utilizar en la cazuela. Entonces, sí, el cerebro, muchas gracias. Sí, entonces, ¿por qué nos están pidiendo 2? Miren, pues aquí lo que sucede es que vamos a hacer o 2 preparaciones o compramos todo esto una vez y se divide entre 2. Ustedes van a decidir si van a hacer 2 recetas completas o compran todo y hacen la mitad de los ingredientes para el microondas y la mitad de los ingredientes para la cazuela. Entonces, en ese caso, si son 2 tomates grandes y yo estoy haciendo la receta completa para microondas y la completa para cazuela, entonces necesito 2 firmes para el microondas y 2 maduros para la cazuela. Pero si estoy haciendo una receta que voy a dividir entre las 2 preparaciones, entonces es un tomate firme para el microondas y uno maduro para la cazuela. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy a asumir que sí. Lo otro que pueden utilizar también. Muchas gracias. Sí, sí. Perfecto. Gracias, Jared. Emma, la diferencia es que el firme, pues al tacto, todavía va a estar bastante consistente. El maduro va a estar un poquito más moldeable y entonces va a salir más jugo. Básicamente va a tener más expuesto o más pérdida de agua al momento del cocimiento. No sé si me explico ahí, pero el firme básicamente tú lo vas a tomar entre tus manos, lo vas a apretar y no vas a poder apretarlo mucho. El maduro pues ya va a estar más suave, sí lo vas a poder moldear un poco. O la otra opción es utilizar 1/4 de taza de jugo de vegetales o tomate, ¿sí? Para cada preparación. Porque al final el tomate nos va a servir sobre todo por el aporte de agua que nos va a dar en la receta, porque el objetivo final es obtener un poco una especie de salsa, que es la que se obtiene a través del tomate y que va a ayudar al cocimiento de los demás alimentos. 2 dientes de ajo en trozos, una cucharadita o un ramito de perejil, entonces si es en polvo, una cucharadita. Y si es fresco, pues entonces una ramita. Una cucharadita de sal y después las hierbas al gusto. Lo que se sugiere es que hagan la mezcla antes de agregar, es decir, no vienen y agregan orégano y encima el romero y encima el tomillo ya sobre la preparación, sino que hacen la mezcla previamente en otro recipiente de orégano, romero, tomillo, albahaca y pimienta. Esto es al gusto. ¿Preguntas? Entonces, bastante atención porque depende cuánto preparen. Si preparan todo y lo dividen entre 2 o si hacen 2 recetas, las cantidades de tiempo de cocimiento también. No, Andrea, no se le puede omitir la berenjena. No, eso sí no es posible porque hace parte de los ingredientes esenciales del ratatouille y de las observaciones que se supone hagan. Sí, las hierbas son frescas. Yaret, si tú las tuvieras frescas, pues mucho que mejor, pero si no, pueden utilizar las que ya vienen secas. En ese sentido, va a ser interesante el resultado de las características organolépticas, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver el procedimiento. Entonces, como bien les dice aquí, dividir en 2 la receta o duplicarla. Ya depende de ustedes cómo lo quieran realizar. La mitad se cocinará en microondas y la otra mitad al fuego. Entonces, si duplico, una receta entera en microondas y la otra receta entera al fuego o mitad y mitad. Por favor, el procedimiento de microondas, Lourdes. Aquí. Lavar y cortar los vegetales. Combinar en un Pyrex la cebolla, aceite y ajo. Cubrir con plástico. Cocinar a temperatura high 3 minutos, 5 máximo.
revolver de vez en cuando, agregar los demás ingredientes y cubrir nuevamente, cocinar por 9 o 10 minutos más, máximo 20 minutos, y revolver por lo menos 2 veces. Y, ay, tal vez no lo ven, pero todavía dice dejar reposar por 5 minutos más antes de servir. Ay, lo Bueno, siento, es 15 minutos. no hay problema. Bueno, ahora les pregunto, ¿de qué creen que va a depender el cocimiento? ¿De 9 o 10 minutos o máximo 20? ¿De qué depende? Tal vez del microondas. Del Pyrex, del corte. Ok. Sí, es cierto, todos estos son factores. Ahí estamos un poquito más cerca, Zoom. Ajá. La cantidad de agua, muy bien. Ahí estamos, Andrea y Zoom. Sí. Miren, pues depende el volumen y la cantidad de alimentos que estemos preparando. Porque el microondas va a producir cierta cantidad de radiación, pero esta no se va a adaptar al volumen que nosotros estamos ingresando. Entonces, a mayor volumen de alimentos, tenemos que cocer por más tiempo. Entonces, por eso es que se da esta diferencia. Entonces, si preparan la mitad de la receta, van a ser de 9 a 10 minutos. Y si cocinan la totalidad de la receta, van a ser 20 minutos. ¿Qué es lo que nos solicita? Revolver por lo menos 2 veces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hacemos la cebolla, aceite y ajo y los cocinamos 5 minutos máximo, de 3 a 5. Bueno, ya agregamos los demás ingredientes y entonces el tiempo total va a ser de 9 a 10, la mitad de la receta, o hasta 20, la totalidad. Entonces, a los 5 minutos o a los 3 minutos más o menos, si hacemos la mitad de la receta, vamos a parar el microondas, revolvemos y volvemos a colocar otros 3 minutos. Terminan los 3 minutos, abrimos, revolvemos y volvemos a cerrar. 3 minutos más. Bueno, no, un poquito menos porque 3 minutos más ya nos da nada. Bueno, y lo mismo con el horno. Entonces, con la receta completa, el horno es después. Con la receta completa, entonces hacemos más o menos cada 7 minutos, vamos a abrir, máximo cada 10 minutos para revolver. ¿Estamos hasta ahí? Pueden solo poner como thumbs up si quieren, para que yo vea que sí. Gracias. Bueno, procedimiento en cazuela. Gracias a los que respondieron. Mari Carmen, por favor, el procedimiento en cazuela. Deciré, ella me había contado que ella no puede conectar su micrófono. Muy bien, está bien, no hay problema. Entonces, por favor, Melanie. Perdón, sí, es que a veces el micrófono no funciona, ahorita sí funciona. Perfecto. Ok, entonces el procedimiento en cazuela, por favor. Bueno, es que ya había comenzado a leer y escuché que mi compañera habló. Lavar y cortar los vegetales, calentar el aceite y sofreír la cebolla. Cuando esté blanda la cebolla, agregar los pimientos y ajos, cocinar por 4 minutos, 8 máximo. Sacar las verduras y en la misma olla freír la berenjena y los zucchinis. Agregar aceite si es necesario. Sofreír los tomates pelados y en trozos con las hierbas. Se aplastan los tomates con cuchara de madera, salsa y estén bien cocidos. Agregar a la salsa todas las verduras y se remueve. Cocinar por 10 a 20 minutos. Muchas gracias. Entonces, aquí pues el procedimiento es similar, solo que vamos a comenzar solo con la cebolla, ¿sí? Solo comenzamos sofriendo la cebolla, no es como aquí que mezclamos de una vez estos 3, cebolla, aceite y ajo, y después ya se agregan de una vez los pimientos y los ajos. Se cocinan por 4 minutos, la mitad de la receta, máximo 8 minutos la receta completa. Bueno, luego sacamos sacamos la cebolla, los pimientos, los ajos y colocamos la berenjena, los zucchinis y agregan un poquito más de aceite si es necesario. Bueno, en otra olla, eso no está especificado aquí, pero para que lo anoten, en otra olla o en otro sartén
Van a sofreír los tomates pelados y en trozos con las hierbas, ¿sí? Hasta el punto de que puedan ser aplastados o macerados, obtener la salsa y, bueno, entonces ya con la cuchara de madera obtienen la salsa, disculpen, y entonces ya revolvemos todo, agregamos a la salsa todas las verduras y se revuelve. Nuevamente lo van a cocinar por 10 minutos o 20 minutos, dependiendo la cantidad que prepararon. 10 minutos la mitad de la receta y 20 minutos la totalidad. ¿Estamos? Sí. Sí, muy bien. Bueno, como ven, el procedimiento no es, este procedimiento pues es bastante más sencillo, no tienen, en esta semana no van a tener pues la siguiente, que realizar ningún tratamiento térmico ni esterilizaciones, entonces es un poquito más corto el laboratorio y también van a poder degustar más rápidamente sus preparaciones. Por favor, vamos a ver, Karen Santizo. No sé si podrías aceptar a Nancy y decir que... Ya lo hice, sí. Okay. Muy bien, Lourdes, porque ya se nos da el tiempo. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren, sí se pueden poner a analizar por qué es menos tiempo en el microondas de la cazuela. Definitivamente lo pueden hacer, pero no sería un objetivo en sí de la práctica, porque eso ya está establecido. ¿Sí? Entonces, eso no lo pueden comparar como un objetivo, sino pueden analizarlo dentro de su discusión si quieren. Bueno, vamos pasando. Sí, Su. Solo una pregunta, decirle, yo tengo una duda con eso de la cazuela. O sea, entiendo que la cazuela es como un, no sé si es como un Pyrex o qué, pero o sea, ¿eso se pone al fuego o se pone al horno? Pues mira, el procedimiento que estamos presentando acá es en la hornilla. En la hornilla, o sea, como que lo podría hacer como en un tipo de wok o algo así, en un sartén que es más hondito. Sí, exactamente. Ah, ok, ese era mío. Gracias. Bueno. Entonces, nos dice los resultados del ratatouille. Entonces, aquí están los que van a comparar: ratatouille al horno, ratatouille a la cazuela y razones de cambio. Por favor, tienen que tener su termómetro a la mano porque se les pide la temperatura. Siempre los datos de peso inicial, peso final y las características organolépticas, ¿verdad? Color, sabor, aroma, textura y apariencia. Entonces, este es un cuadro comparativo y este es teórico, ¿ok? Esto es parte, ¿cómo se los pongo? No hay cuestionario necesario, no hay exactamente un cuestionario, entonces la parte teórica la van a complementar con este cuadro. Y es analizar y comparar los distintos tipos de cocción y las diferencias y similitudes que hay entre los alimentos según el tipo de cocción que se haga. Pero esto es parte investigativa. ¿Okay? ¿Estamos? Sí. Sí, muy bien. Bueno, aquí también les pide. Sí, muy bien, gracias. Diagrama de producción, cálculo de costos, valor nutritivo, razones de cambio y valor nutricional. Entonces, no se les vayan a olvidar estos cuadros también, ya están puestos en el manual, ¿sí? Entonces, no solo son estas dos tablas, sino que son siempre el diagrama, el cálculo de costos, valor nutritivo y valor nutricional, ¿sí? Insisto, valor nutritivo, razones de cambio. Bueno, vamos a ver ahora la parte de aditivos. Entonces, si son parejas, uno hace el ratatouille y el otro el aditivo, o si son tríos, entonces, o dos hacen el aditivo y uno ratatouille, o dos ratatouille y uno aditivo.
Entonces, aquí vamos a ver los ingredientes para la compota de manzana con miel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a hacer 3 compotas. Entonces, quien haga la práctica de aditivos va a tener que hacer 3 compotas. Vamos a ver, Karina, por favor, ¿cuáles son los ingredientes para la compota de manzana con miel? Compota de manzana con miel, 1 kilogramo de manzanas, alrededor de 5 manzanas, el zumo de medio limón, una ramita de canela, 5 gotas de esencia líquida de vainilla y 2 cuartos cucharadas de miel. 2 cucharadas y 1/4, sí. Y 1/4 de miel. Muchas gracias. Bueno, y para la compota de manzana con azúcar, vamos a ver, Yanina, por favor. Sí, es 1 kilogramo de manzanas, alrededor de 5 manzanas, el zumo de medio limón, una ramita de canela, 5 gotas de esencia líquida de vainilla y 3 cucharadas de azúcar blanca o morena. Muchas gracias. Y para terminar, Paola. Paola Tsunun. Sí. ¿Cuál es el que tengo que leer? Compota de manzana con edulcorante, por favor. Ok. 1 kilogramo de manzana, alrededor de 5 manzanas, el zumo de medio limón, una ramita de canela, 5 gotas de esencia líquida de vainilla, 4.5 gramos de edulcorante en polvo o 9 tabletas o 3.6 mililitros de edulcorante líquido. Muchas gracias. Entonces, como ven, vamos a necesitar básicamente los mismos ingredientes para cada preparación, para las 3 compotas, con la diferencia de... ¿Cuál es la diferencia? Bien fácil. ¿Con qué se va a endulzar? Ajá, con el endulzante. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es un edulcorante, por favor? Muy bien, muchas gracias. Sí. Puede ser de origen natural o puede ser de origen artificial, pero sí, básicamente la función del edulcorante es dar la sensación de dulzor, que nosotros los humanos podemos percibir la sensación de dulzor sin el valor calórico. Entonces, les piden 1 kilogramo de manzanas para cada preparación. Más o menos van a ser 5 manzanas. No se sugiere que utilicen las verdes porque son muy ácidas y lo que queremos es una compota, que es un poquito, pues, la característica del sabor es más bien dulce. Entonces, mejor se utilizan las galas o las nacionales. Y las infantiles también les llaman. Entonces, de esas manzanas, el zumo de medio limón, una ramita de canela, 5 gotas de esencia líquida de vainilla. La vainilla puede ser de la oscura o de la blanca. Cualquiera de los dos está bien. Y bueno, miel, azúcar blanco morena y el edulcorante. Aquí ya tienen colocadas las conversiones. Son 4.5 gramos de edulcorante en polvo. ¿Qué pasa si ustedes no pueden medir el decimal en sus pesas? ¿Qué solución se les ocurre que pueden hacer? Podría ser ver por volumen. ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿No? A ver. ¿Lo diluimos en líquido? No, un poco riesgoso diluirlo en líquido. Bueno, lo que van a hacer es que si el sobrecito dice cuánto trae, pues miden dependiendo con el sobrecito, porque si el sobrecito dice 1.5, entonces ya pues solo agregan 3. Pero si no hay forma de medir este 0.5, se sugiere que miden 4 gramos nada más y solo agreguen eso, porque el
el sabor que da el edulcorante, el dulzor, es muy fuerte. Entonces, si se les pasa un poco, puede que quede muy, muy dulce. Ya no les va a gustar o van a tener que reportar, pues, ciertas características organolépticas un poco más fuertes de las deseadas y van a tener que justificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Miden 4 gramos y utilicen solamente eso. Otra sugerencia podría ser que intenten medir con mucho, mucho cuidado 1 gramo. Y luego lo parten a la mitad en volumen. Pero siendo muy pacientes y detallistas con el trabajo que están haciendo. Bueno, si no, pueden ser 9 tabletas o 3.6 mililitros de edulcorante en líquido. Aquí también tienen colocado que una cucharada de azúcar común es igual a 1.5 gramos de edulcorante en polvo, que es lo mismo que 3 tabletas, que es lo mismo que 1.2 mililitros de edulcorante líquido, que es lo mismo que 3/4 de cucharada de miel. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, a ver, ustedes ya están llevando métodos 3. Cuando uno hace una investigación, especialmente cuando uno está haciendo investigaciones experimentales con alimentos, porque pues ahí hay más permiso, no hay tantas cuestiones éticas, se suele mantener, o incluso en experimentales con pacientes clínicas, investigaciones experimentales clínicas, se da un placer muchas veces, por ejemplo. ¿Por qué se da esto? Perfecto, muchas gracias, Nancy. Exactamente. Principalmente a nosotros en la parte experimental nos sirve para el control, porque al final queremos ver si hay una sugestión o no en el tratamiento, por ejemplo. El paciente nos podría decir que se siente mejor, pero en realidad sus niveles de lo que sea que estemos viendo, pues siguen iguales. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí, pero aplicado a alimentos. Vamos a retirar una cucharada de cada compota que nos va a servir como el control, ¿sí? Para que podamos comparar mejor las características organolépticas, es decir, la manzana sin azúcar, sin miel, sin edulcorante, versus la manzana con miel, la manzana con azúcar y la manzana con edulcorante. Entonces, vamos a retirar una cucharada de cada uno para obtener el mismo peso, ¿sí? Aproximadamente el mismo peso. Entonces, si yo peso 1 kilogramo, preparo 1 kilogramo de cada una, le retiro más o menos 15 gramos a cada preparación. Sí, con el fin de tener los resultados más homogéneos posibles. Bueno, por último, esto ya es lo último en realidad. Por favor, pido a Ramón la lectura aquí del procedimiento. Muy bien. Pelar las manzanas y quitar el centro y semillas, partir en trocitos y colocarlas en la olla. Verter por encima el zumo de limón y remover las manzanas para que se impregnen bien. Añadir a la olla el azúcar, miel o edulcorante y la rama de canela. Poner la olla a fuego medio hasta que el líquido que va expulsando las manzanas empiece a hervir. Cuando eso ocurra, tapar la olla con su tapadera, bajar el fuego al mínimo, minutos, vigilar el punto que tiene y luego cuando se prefiera. Cuando se retire del fuego, aromatizarla con vainilla y retirar la rama de canela. Se puede licuar o machacar para que quede con la textura deseada. Dejar enfriar un poco antes de licuar. Si se va a machacar o batir, se puede hacer en caliente. Probar una parte a los 5 minutos de reposo y almacenar para otro día en un recipiente hermético en refrigerador. Probar al día siguiente nuevamente y anotar características en todos los casos. Muchas gracias. Entonces, momentos importantes. Tras verter el zumo de limón, van aquí, en este punto. Aquí les voy a poner una X. En este punto van a retirar las 3 cucharadas de manzana de cada preparación.
y ya luego agregan azúcar, miel o el edulcorante, ¿sí? Entonces, para que lo anoten, en este segundo paso lo realizan y después de eso retiran una cucharada de manzana de cada una de las suelas. Bueno, después les dicen que se deje cocinar entre 30 y 40 minutos. El mínimo es 30. Cuidado, el fuego debe ser al mínimo. Y ya luego es a criterio de ustedes retirarlas cuando consideren que están bien. ¿Cuándo va a ser ese están bien o están listas? Básicamente va a ser cuando puedan ver que todavía hay cierta turgencia, todavía están un poco, mantiene un poco de textura o de dureza la manzana, pero ya se puede volver puré, ¿sí? Entonces, ese sería más o menos el punto y lo pueden hacer visualmente, pueden intentar machacarlo un poco directamente en la olla. Bueno, se puede licuar o machacar. Cuidado con la licuadora. En la utilización de la licuadora, los empaques generalmente se van arruinando al estar utilizando constantemente líquidos calientes o alimentos calientes adentro de la licuadora, pero lo pueden hacer. Si no, pues idealmente la van a machacar y cuando ya no esté tan caliente la van a licuar. No necesitan hacer tratamiento térmico, tampoco es necesario que esterilicen envases ni nada, sino que simplemente la van a preparar, es decir, la machacan, ya la terminan de preparar y a los 5 minutos de reposo la van a probar y van a guardar una parte en el refrigerador para probar al día siguiente. Tomen en consideración que como no tiene un tratamiento de conservación más que el cocimiento y el limón, va a tener una duración de más o menos 5 a 8 días. Entonces, pues sí la deben consumir lo más pronto posible tras el procedimiento, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo van a ser los resultados? Pues es lo mismo que para el ratatouille. Siempre van a tomar temperatura, entonces ahí lo toman en cuenta. Y van a hacer la comparación de las características organolépticas, pesos y temperatura de la preparación con miel, con azúcar, con edulcorante, cómo quedó sin azúcar y las razones de estos cambios. ¿Estamos hasta ahí? Y siempre su diagrama de producción, su cálculo de costos, su valor nutritivo y valor nutricional. Sí, perdón. Exacto. Sí, Karen. Deciré, disculpa, una consulta. Para los resultados de la compota de manzana y del ratatouille, también hay que hacer una tabla de costos. Sí, aquí está colocado abajo, sí. Para todo tienen que hacer su cálculo de costos, valor nutritivo. Y aparte de estos que son como las características sensoriales. Exacto, sí. Ah, ok. Y otra pregunta. Así como en la tabla de costos, el peso neto utilizado total es el peso inicial de la preparación. Bueno, sí deberían de hacer un cálculo de costos de cada preparación de compota, de miel y azúcar y edulcorante, especialmente porque el edulcorante les va a aumentar el precio. Uh-huh. Pero lo que les aconsejo es que hagan su tabla de cálculo de costos para todo y todavía no coloquen el edulcorante. Y después ya casi que solo lo copian y pegan y van agregando las diferencias por miel, azúcar y edulcorante. Miel, azúcar y edulcorante. Ah, ya. Porque sí les va a variar el peso, el valor, el costo de cada uno. Sí, es que digamos así como se me había olvidado preguntarte la semana pasada, para el de las mermeladas, el cálculo de costos para el app de mermelada, yo había puesto el peso neto utilizado como peso inicial de la preparación y el peso total del desgaste, el peso final de la preparación, pero no sé si así es. No. No, ahí les voy a volver a mostrar el documento. Está en la plataforma, Karen, es verdad. Ajá. Sí. Si no, nos quedamos un poquito después del laboratorio para que te lo explique.
Ah, ok, gracias. Su. Y yo tenía una duda de Siré con los... ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, de la retención del ratatouille. Ah, sí, los factores de retención. Los factores, perdón. Los factores de retención del ratatouille, como el tiempo de cocción es diferente en la cazuela y en el microondas, le aplicamos como los dos diferentes. O sea, tanto microondas como cazuela o... Vamos a ver. Sí, pues sí. Sí, muy, muy buena observación, Su, no la había tomado en cuenta. Sí, tienen que ser factores de retención distintos y lo justifican. Sí, cuando lo colocan en su discusión, pues pueden justificar, se aplicó tal factor por X o Y razón. Una frase es suficiente. Ah, ok. Eso estaría bien. Y lo del valor nutritivo. Ah, y otra cosa, ¿en esto también tenemos que hacer una etiqueta para cada uno o solo sacamos el valor nutritivo? Muchas gracias. No. Esta semana para este laboratorio, tanto para el ratatouille como para aditivos, para los dos, no deben hacer etiquetado para ninguno. Sí los otros cuadros, es decir, sí los cuadros de costos, valor nutritivo y valor nutricional, pero el diagrama, por supuesto, pero no la etiqueta. Ah, ok. Y en el valor nutritivo y las razones de cambio, eso era si había cambio en proteínas, carbohidratos. Y ese es ese, ¿verdad? Ese. Gracias. Ay, perdóname, solo tengo otra. Por favor. Con lo del valor nutricional, ¿usamos siempre el cuadro que ustedes nos dieron o usamos como el completo que usamos para la etiqueta? Ah, muy buena pregunta. Sí, mira, pueden utilizar el del laboratorio para que no, porque es un poquito más corto, ¿verdad? Entonces, pues creo que también a ustedes les conviene utilizarlo. Vamos a ver, por aquí está. ¿Sí? Lo único que si les hago pues el comentario de, para las compotas, ya, bueno, esto ya explicamos con la licenciada que esto no, ¿verdad? Eso no lo hacen. Como van a tener azúcar, edulcorante y miel, hagan más o menos lo mismo que con el de costos. Es decir, colocan todos los ingredientes y después no necesitan colocar 3 tablas necesariamente, sino que pueden poner como subdivisiones en la misma tabla y en vez de poner solo un total, ponen total de azúcar, total de miel, total con edulcorante. Ir jugando con las fórmulas. Sí, exacto. Ir jugando con las fórmulas para que solo hagan una tabla y no hagan 3. No es necesario. Ok. Gracias, Desiree. Desiree, disculpa, tengo una duda respecto al ejemplo del peso inicial de la preparación y el peso final. ¿Es el mismo que se reporta en estas tablas? ¿Es el mismo que se reporta en la tabla de costos? Sí, es el mismo. Ah, bueno, gracias. Karen, ¿todavía tienes una duda o no bajaste la manita? No bajé la mano. No, muy bien. Bueno, entonces ya terminamos. Pues el otro posicionamos, que sería el grupo 10. Ah, no, el 10 ya pasó. El 1, por favor. Sí, hoy sí vamos a tener un poquito antes. ¿Ya podemos empezar? Sí, por favor, sí. Ya. Ok. Buenas tardes a todos y a Desiree. Nosotras vamos a presentar tratamientos térmicos, mermelada y frutas en almíbar. Somos el grupo 1B. En el fundamento tecnológico tenemos que el objetivo de la aplicación del tratamiento térmico es liberar al alimento de los microorganismos que puedan causar algún daño a la salud. Los alimentos envasados se tratan térmicamente para prevenir el deterioro microbiológico y enzimático. Al agregar azúcar a los alimentos se produce un efecto osmótico
provocando una reducción en la actividad de agua y limitando la supervivencia y crecimiento bacteriano, lo que da como resultado un producto de calidad. La mermelada que se llevó a cabo fue de chile y pimiento, y como se observa en la tabla, el peso de la preparación final disminuyó, esto debido a que al someter a cocción el chile pimiento, pues este reduce su tamaño por la pérdida de agua, y al agregar gelatina sin sabor que se mezcla con el agua, esta se condensa. De la preparación se obtuvieron 29 porciones de 30 gramos cada una. En cuanto a las características sensoriales, en todas las cualidades hubo razón de cambio. En la textura se vuelve más espesa por la adición de la gelatina. El sabor disminuye la dulzura por el vinagre. El color se intensifica por los carotenos y en el aroma igual se intensifica por la adición del vinagre. Bueno, en el caso de las frutas en almíbar, se utilizó piña como fruta. Y como podemos observar en la tabla, el peso final de la preparación disminuyó debido a que al calentar agua con el azúcar, esta deja su estado sólido y cristalino y se disuelve en el agua. Cuando la mezcla llega a ebullición, pues también el líquido pasa a un estado gaseoso. De esta preparación se obtuvieron 39 porciones de 30 gramos cada una. En cuanto a las características sensoriales de la preparación, podemos ver en la tabla que hay cambios en la textura debido al exceso de calor del almíbar. El sabor también cambió debido al edulcorante que podía penetrar en las células de la fruta. El color se intensifica y se mantiene uniforme debido a la presencia de los betacarotenos, y el aroma del almíbar es bastante perceptible debido al alto contenido de azúcar. En el valor nutritivo de las preparaciones, en la piña en almíbar, al no someterse a ningún método de cocción, esta no sufre cambios en el valor nutritivo. Por el contrario, el chile pimiento de la mermelada se somete a cocción y se procesa, lo cual aumenta el contenido de carbohidratos, especialmente el de fibra, ya que sabemos que la mayor cantidad de fibra está contenida en la cáscara del chile. Se disminuye el contenido de proteínas y se deterioran las vitaminas hidrosolubles. Como grupo concluimos que el estado de madurez y la textura del fruto están directamente relacionadas con la calidad final del producto. También que el azúcar es utilizado como un aditivo natural y eficaz para la conservación de alimentos en almíbar, mermeladas y jaleas. Y la aplicación de altas temperaturas puede provocar un deterioro en la calidad nutricional de nuestro producto. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera ver la parte de la piña en almíbar, por favor, otra vez. Vamos a ver. Ustedes hicieron una comparación teórica, entonces, con lo del chile pimiento. No es ahorita. ¿Cómo así? Pasen a la... en esta, en el valor nutricional. La siguiente. Sí, en esta, en los cambios, sí. No hicimos una comparación como tal, sino que en el caso de la piña en almíbar, como la piña como tal no se sometió a ningún tratamiento como de cocción o de fritura o algo así, no presentó ningún cambio como en su contenido de proteínas y todo eso, a diferencia de la mermelada. Ya. Están comparando con la mermelada. Ya, unieron los dos. Muy bien. Ya les entendí lo que hicieron. Sí. Muy bien. Ok,
Ok, perfecto. Sí, está bastante bien. Los demás también pueden tomar este ejemplo para... Ahorita con el ratatouille y las compotas va a ser un poco difícil, pero para otros laboratorios, si aplica, podrían hacer una tabla como esta. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Les quería hacer, por último, una pregunta como... vamos a ver qué me contesta. ¿Cuánto es la porción de mermelada? Según el RTCA son 30 gramos. Muy bien, sí, son 30 gramos. Eso en medidas comunes para el paciente. Vamos a entrar un poquito más al lado clínico. Medidas comunes para el paciente, ¿cuánto es? Sería como cuánto es la porción para el paciente, digamos. Ah, porque uno le dice, bueno, son 30 gramos. Viene el paciente y va al supermercado y compra su mermelada artesanal que ustedes hicieron, porque ustedes ya tienen su emprendimiento, y entonces dice 30 gramos, ¿verdad? Porque eso es lo que pide el RTCA. Entonces, ustedes tienen que respetar esa legislación. No les queda de otra. Entonces viene el paciente y dice, ah, bueno, 30 gramos, pero no tiene pesa. ¿Cómo sabe cuántos son 30 gramos? Ah, ya. Son como 2 cucharadas, más o menos. Muy bien, sí. Aquí Andrea dijo 3, pero son más como 2. Son como 2 cucharadas, más o menos. Bueno, ahora, ustedes ya están llevando el curso de dietética. 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuántos gramos de azúcar interpretamos nosotros que tiene dentro de las listas de intercambio? Sí, 4 porciones como dicen en el chat. La porción es como de 7 gramos, más o menos, en la lista de intercambio que les dio. Que solo dan